¿Qué tal, abordistas, viajeros y puebleros? En esta ocasión me tocó viajar solita. Vamos a llorar porque Carlos no pudo viajar por temas de trabajo. Bueno, ustedes saben que nosotros somos súper chambeadores y pues tenemos responsabilidades, así que ni modo. Acompáñame porque primero vamos a los túneles de Puebla y el pasaje turístico que encontraron exactamente entre el 2011 y 2016. ¡Holi! Ya estamos adentro de los túneles. La verdad es que se siente una sensación como de antigüedad, así como si estuviéramos adentro de una pirámide egipcia o algo así. La verdad es que nunca he estado en Egipto, pero se siente muy padre. Está muy bonito el recorrido. Se nota que este pasaje es del siglo XVII y pues nada, vamos a ver qué nos depara. El recorrido de los túneles conecta el centro histórico con la zona de los fuertes y el barrio de Xanenetla. Los túneles están perfectamente iluminados, restaurados y cuentan con exhibiciones, mapas antiguos, réplicas de soldados y efectos de sonido para que te sientas como parte de la historia. Lo mejor es que no es un recorrido muy largo, dura entre 30 a 45 minutos, ideal para combinarlo con tu visita a los fuertes, el teleférico o el Museo de la No Intervención. Ok, ahorita estamos en el pasaje que se llama Túneles de Puebla. Estos túneles fueron descubiertos en el 2016 porque arriba hicieron un puente a desnivel y bueno, dentro de la construcción fue que encontraron estos túneles. Durante 100 años fueron unas leyendas históricas. Realmente no estaban seguros que existieran, pero sabían o tenían conocimiento por los libros de que existían estos pasajes en los subterráneos de Puebla. Y lo volvieron un sitio turístico para que todo el mundo los pueda conocer. Ok, este segundo túnel está un poquito más lúgubre que el primero, tiene un poquito menos de iluminación y está menos nice, así como que todo turístico. Este es más rústico y más, yo creo que tiene un poquito más de ambientación de la época, porque lo dejaron, yo me imagino que tal cual. El piso es de piedra con tierrita, o sea, como si fuera construido desde la época. El otro sí ya tiene como maderita y lucecitas azules, el primero. Y bueno, tiene una ambientación más de época. Me encanta porque siento como que estoy en una película y voy entrando a los túneles y me voy adentrando como a ver qué va a pasar. No sé si me vaya a salir alguna trampa tipo Indiana Jones. No creo, ¿verdad? Pero se siente muy padre el ambiente. Me siento como parte de la historia cruzando estos túneles. O sea, saber que estos túneles fueron del siglo XVII, pero porque, ojo, les voy a explicar un poquito. Se conoce, escuchen. No sé si alcanzan a escuchar, pero se escucha padre. Son como los sonidos de las bocinas ambientativas. Y bueno, no sé si les había platicado, pero estos túneles datan del siglo XVII. Muchas personas piensan que estos túneles fueron creados durante la batalla de Puebla del 5 de mayo. Pero ojo, ese dato no es correcto. Estos túneles fueron elaborados en el siglo XVII y bueno, utilizados por clérigos, por rebeldes de la época y por los conventos religiosos. Después, en la batalla del 5 de mayo, los utilizaron para transportar armas, para transportar todo lo que pudiera ser necesario para ganar la guerra. Y bueno, les dije hace rato que les tenía una sorpresa especial. Les voy a presentar a mi hermanito chiquito, que ya no está tan chiquito, pero aquí está.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Aznar, vengo de Villahermosa, Tabasco. Y pues bueno, vamos a experimentar este viaje, vamos a conocer un poco más de los atractivos turísticos de Puebla. Digamos, vamos a la historia de Puebla, vamos a conocer, vamos a ver qué tal y seguramente nos la vamos a pasar muy bien. Quédense porque nos vamos a divertir. Y mucho. Quédense y síganos en nuestras redes sociales y en las de mi hermanito, que se las voy a poner aquí. Y bueno, ya subimos a los fuertes de Puebla. Venimos desde allá bajito, por todos los túneles y llegamos hasta los fuertes de Puebla. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que les iba a contar qué son los fuertes? Pues bueno, los fuertes son donde se libró la batalla de Puebla. Aquí, por ejemplo, se ponían los militares en la parte de atrás y anteriormente era un convento, que bueno, lo convirtieron en zona militar. Y más arriba les voy a mostrar en una visión panorámica está el teleférico de Puebla. Lamentablemente ahorita no se puede subir porque más adelante en el tiempo, posiblemente más o menos en abril, se instalará la Feria de Puebla y pues bueno, ya están poniendo ciertas estructuras que van a ser parte de la Feria de Puebla y bueno, los accesos están bloqueados. Entonces, y bueno, bordistas, si siguen acompañándome durante esta travesía, ya estamos en el Zócalo de Puebla. Ya les pasé unas imágenes del centro de Puebla y bueno, ahorita nos subimos a un padrísimo turibús que nos va a explicar un poquito más acerca de la ciudad de Puebla, nos va a enseñar los sitios turísticos y muchas de las cosas que puede ofrecer esta hermosa e histórica ciudad. Este que está a mis espaldas es el barrio de Analco. Aquí los fines de semana también se pone un tianguis muy bonito de artesanías y de cositas muy interesantes que pueden encontrar. Es muy turístico, pero solo se pone los fines de semana, al igual que el de los sapos. Creo que un tour muy bueno que yo les recomiendo sería visitar los sapos y también el Analco. Analco significa al otro lado del río. Y bueno, a mis espaldas estamos pasando por el barrio de San Francisco. En este barrio podemos encontrar el centro de convenciones y un jardín muy bonito con vestigios prehispánicos, que sí les recomiendo visitar, está muy padre. Si encuentro una foto, se las voy a poner aquí. Es un punto muy clave si vienes a la ciudad de Puebla. Buena, bordistas, ya estamos en uno de los lugares más bonitos de todo Puebla y aparte muy histórico. Se trata nada más y nada menos que de la Biblioteca Palafoxiana. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué es tan importante en esta ciudad. Y bueno, bordistas, ya estamos en la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla. Estoy impresionada por su estructura y obviamente la antigüedad de esta biblioteca data del año 1646. Estamos hablando de varios siglos atrás. Cuenta con más de 45,000 ejemplares, de los cuales 5,000 están escritos a mano, en papiro, como antes escribían. Las estanterías de madera, como les estaba yo diciendo, es madera tallada, obviamente, y es una obra de arte barroco. Es tan importante esta biblioteca que fue reconocida por la UNESCO como parte del Programa de Memoria del Mundo en el año 2005.
bueno, estamos caminando rumbo al templo de Santo Domingo. Ya son casi las 5 o 6 de la tarde, algo cansadita, pero todavía tengo suficiente pila para el último lugar. Ok, abuelitas, ya estamos en el templo de Santo Domingo. Esto está ubicado en la calle 5 de Mayo, entre la 4 y la 5 Poniente. Fue construido por los frailes dominicos entre los siglos XVI y XVII. Tiene una fachada sombría, pero el interior es riquísimo en arte y en detalles barrocos, muy propios de la época, obviamente. Y bueno, tenemos la Capilla del Rosario. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es la principal atracción de este templo y fue construida entre 1650 y 1690. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué es tan especial esta capilla? Todo el interior está cubierto con hoja de oro de 22 quilates, columnas, bóvedas, altares y nichos. Es decir, todo brilla. Y dirán, bueno, no todo lo que brilla es oro, pero aquí en esta capilla sí. Y bueno, bardistas, llegamos al final de este día mágico por las joyas escondidas y no tan escondidas del centro histórico de Puebla. Y bueno, incluyendo los túneles. Desde que pusimos un pie en estas calles empedradas, el tiempo pareció detenerse. Caminamos entre historia, entre arquitectura y mucha cultura. Nos divertimos muchísimo, mi familia y yo. Fue un día 100% dedicado a la cultura. Me encantó, me fascinó. Estoy muy emocionada. Este día vamos a ver qué nos depara. Y si les ha gustado este video, regálenos un pueblístico like. Hasta la próxima. Chao, bye.